Hola hermanos, hola hermanas, Dios los bendiga. Quiero llegar a ustedes con esta cuarta entrega de la segunda parte, del segundo movimiento del taller de espiritualidad, que es de la hostilidad a la hospitalidad. Y este movimiento de la hostilidad a la hospitalidad es un movimiento que determina nuestros vínculos, nuestro trato, nuestras relaciones con los demás. Probablemente, y lo más seguro es que nunca, logremos librarnos de toda forma, de todo sentimiento, de toda la hostilidad que podemos llegar a sentir, a vivir y experimentar. O sea, nunca nos terminamos de sacudir la hostilidad. Y va a haber días y semanas durante los cuales esos sentimientos hostiles van a dominar nuestra vida emocional, afectiva, de tal modo que cuando eso pase, lo mejor lo mejor que podemos hacer es permanecer lejos de los hermanos, de las hermanas, sin hablarles, sin escribirles, porque evidentemente, si lo hacemos, aunque sea de manera inconsciente, van a surgir más de una vez, van a salir dentro de nuestra comunicación, de nosotros mismos, van a salir palabras duras, hostiles, agresivas. A veces esa distancia es la que nos permite mantener una paz con el hermano sin herir y sin agredir. Eh, los sucesos de la vida, las cosas que nos van pasando, viviendo, experiencias, van provocando muchas veces sentimientos de amargura, van provocando sentimientos de sospecha, van provocando sentimientos de envidia, incluso hasta de venganza. Para curar esto, todos sabemos que es necesario el poder reconocerlos, el poder asumirlos, aceptarlos, orarlos, presentarlos, trabajarlos, y llevan su tiempo. Todo esto necesita un tiempo. Es necesario que podamos darnos cuenta que por más que eh, esperemos caminar, crecer, llegar a la hospitalidad, a veces la vida no es tan simple ni es tan lineal. La vida es demasiado compleja y eh, creo que es importante darnos cuenta de esa complejidad de nuestra propia vida y lo complejos que podemos ser cada uno y cada una de nosotras. Y dándonos cuenta de la compleja, no, dándonos cuenta de lo complejo, darnos cuenta que no solo es un camino de ida. Pero por otro lado, cuando podemos tomar conciencia de esa hospitalidad, podemos ser capaces de recibir, de vivir, de, de experimentar gozosamente, alegremente la hospitalidad ajena y hacerlo con gratitud, porque es esencialmente ser agradecidos, son los pocos momentos en que nosotros mismos podemos crear en nuestro interior un espacio verdaderamente libre. Entonces, parte de ese proceso, cuando estamos en ese estado de hostilidad, si alguien nos da esa hospitalidad, nos regala, nos brinda esa hospitalidad, es vivirla, aprovecharla espiritualmente, humanamente, de tal manera que se vaya creando ese espacio libre dentro de nosotros. Es entonces ahí cuando uno puede tomar conciencia de muchos de esos movimientos internos, de esas cosas que se nos están moviendo y actuando en nuestra mente, en nuestras reacciones, en nuestras palabras, en nuestras actitudes. Y cuando uno toma conciencia de esto y hace un camino espiritual, espiritualmente llegamos a asumir una actitud abierta hacia los otros. Si miramos la hospitalidad como la creación de un espacio libre, de un espacio amigo, en que ese espacio pueda ser
posible y pueda extenderse hasta los diferentes, los distintos, los que son extranjeros de mi vida, invitándolos a convertirse en amigos. Nos aparece claro que esto puede suceder en distintos niveles y en distintas relaciones. Y aunque la palabra extranjero, extraño, nos hace pensar en alguien que pertenece a otro mundo, a un mundo distinto al nuestro, que habla una lengua distinta, que tiene costumbres diferentes, que tiene lecciones diferentes, que tiene formas de vivir, de experimentar y de mirar a la vida distintas de las nuestras. Lo que importa, antes que nada, es darnos cuenta, percatarnos de quién es el extranjero en nuestro propio círculo familiar. A veces en nuestra propia familia tenemos nuestros extranjeros, tenemos nuestros propios extraños. En nuestros propios grupos de amigos tenemos extraños. Y no olvidemos con lo que hemos venido hablando que el extraño nos genera muchas veces una hostilidad. Una vez que hemos adquirido la capacidad de hospedar bien al que está cerca, podemos ensanchar esa hospitalidad hacia otros hermanos, otras hermanas más lejanos. Por lo tanto, puede merecer la pena, vale la pena observar con atención otros tipos de relación, otras formas de vivir, otras formas de actuar, otras formas de sentir. Cuando observamos de esta manera se comprenden mejor, los aceptamos mejor, con paz, con alegría, con receptividad, con una mirada no de división y de grieta, sino con una mirada profunda de hospitalidad. Y si lo miramos desde la hospitalidad, la relación entre padres e hijos, docentes y alumnos, entre profesionales, doctores, asistentes sociales, psicólogos, consejeros espirituales, enfermeros, ministros de culto, sacerdotes, servidores y los fieles, pacientes, clientes, alumnos, parroquianos, etc., las podemos asumir desde otro espacio. La imagen de hospitalidad es la que puede traer una dimensión unificadora. Este concepto de hospitalidad, cuando lo asumimos y lo vivimos espiritualmente, trae una dimensión unificadora al problema de las relaciones interpersonales. Y esto nos ayuda a ver cómo cada hermano y cada hermana está reagrupada y todo vínculo y toda relación en el mismo mandamiento: amarás al prójimo como a ti mismo, como dice en Marcos 12:31. Como padres e hijos, maestros y alumnos, médicos y pacientes, vamos a poder llegarnos a unos a otros con una relación diferente. Pero en estos modelos de relación, la actitud de hospitalidad, el concepto de hospitalidad, nos va a ayudar a comprender que no estamos llamados a poseernos. El gran tema es la posesión. La posesividad genera hostilidad. Cuando en una relación matrimonial, de noviazgo o de amistad, la hospitalidad no fluye, sino que hay una relación de posesión y estamos como marcando permanentemente: es mía, mío, esto, lo otro. Y hay formas muy sutiles de hacerlo, hay formas más groseras de hacerlo, que es, por ejemplo, ya decirlo abiertamente, y hay formas a veces hasta sutiles, ¿no? A veces, en estos tiempos que corren, el estar permanentemente
mostrando o diciendo o posteando un montón de cosas, es una forma de posesividad. Y la posesividad, a la corta o a la larga, te va a generar hostilidad. ¿Por qué? Porque el otro no va a aceptar, o la otra no va a aceptar ser poseído. Cuando podemos acceder a la actitud espiritual de la hospitalidad, cuando podemos llegar a ese movimiento profundo de hospitalidad, podemos descubrir que ya no estamos en una actitud de posesión, sino de servicio, de crear un espacio donde esa actitud de servicio, que requiere mucha libertad, sea posible. Cuando miramos estos tres tipos de relación desde el punto de vista de la hospitalidad, el acento lo hemos puesto en la receptividad, en esa capacidad de recibir al otro. Recibir no es solamente escucharlo, sino recibirlo es, de alguna manera, llegarlo, admitirlo dentro de la interioridad. Por eso, en realidad, el extranjero, el distinto, el diferente, la diferente, el que no es como yo, tiene que ser recibido en un espacio amigable, en un espacio libre, en el que se pueda revelar sus dones, sus capacidades, sus bendiciones, como dice el Antiguo Testamento muchas veces, y pueda sobre todo llegar a ser amiga, a ser amigo. Llegarnos hasta los demás, estar con los demás sin ser receptivos, sin estar abiertos a crear este espacio, puede terminar haciéndoles más mal que bien. Y puede conducir fácilmente a la manipulación y hasta una violencia de pensamiento, y una violencia de palabra y una violencia de obra. Una receptividad verdaderamente honesta significa invitar a ese hermano, a esa hermana que no soy yo, que a lo mejor no es como yo, que tiene otras limitaciones, que es frágil, débil, o que tiene formas de vida distintas a las mías. Invitarlo a nuestro mundo en las condiciones puestas por él y no por nosotros. Cuando nosotros decimos, podés ser mi huésped si crees lo que yo creo, si pensás como yo pienso, si te comportás como yo me comporto, estamos ofreciendo un amor condicionado. Y los amores condicionados son ni más ni menos que un negocio. El gran mal de hoy es que hemos perdido la identidad del amor. Hemos perdido la identidad del amor. Es todo, a veces, como dice la canción The Great Pretender, que Freddie Mercury la reversiona después en la década de los 90, que es una canción de los 60, es una gran simulación. Termina siendo todo una gran simulación, siendo todo simulación y pura simulación. No es amor. Ni siquiera a veces solo hay cariño, y a veces ni siquiera hay cariño. Ni siquiera es eso, es una venta. Te doy a cambio de, me das a cambio de. Nefasto, pero real. Y esto conduce fácilmente a la explotación. ¿Por qué? Porque se termina haciendo de la hospitalidad un negocio. En un mundo en que tantas religiones, convicciones, formas de pensamiento, ideologías, formas de vivir, forman un entrevero cada vez más complejo, es importante que podamos darnos cuenta de qué forma la parte esencial de la espiritualidad cristiana es recibir al prójimo en nuestro mundo sin imponerle nuestro punto de vista, nuestra ideología, nuestra forma de obrar,
como condición para ser amado, como condición para la amistad o como condición para la atención. No se necesita mirar muy lejos para encontrarnos con estos puntos de vista y estas actitudes. A menudo los que son padres, nuestros mismos padres, nuestros mismos hijos, nuestros mismos alumnos, nuestros mismos pacientes, se han convertido en extraños desde el punto de vista de las ideas, de la forma de vivir, de pensamiento y de actuar. Quizás nos sintamos culpables si no intentamos por lo menos que cambien de ideas trayéndolos a nuestra posición. Pero terminamos por descubrir que solamente hemos suscitado sospecha y enojo, haciendo cada vez más dura una convivencia pacífica. Sin embargo, la receptividad es solamente un aspecto de la hospitalidad. La otra parte, que es tan importante, el otro lado, que es igualmente importante, es la confrontación. Ser receptivo hacia el extranjero, hacia el otro, el que es distinto, la que es distinta, no implica en absoluto que deba ser yo un don nadie, una doña nadie neutral. Porque ser receptivos, la receptividad real, exige la confrontación. Ya que en un espacio acogedor, un espacio receptivo, es verdadero tan solo cuando tiene límites definidos. Y esos límites, dentro de los cuales nosotros definimos nuestra posición, son los que pueden marcar una verdadera convivencia. Miren, lo peor que puede haber en cualquier vínculo, en una amistad, es la simbiosis. En psicología, simbiosis es un tipo de vínculo donde se establece una cosa patológica que solamente, está expresado en la frase mi media naranja. No existe mi media naranja o mi media sandía, depende del tamaño de cada persona. Pero básicamente esto, vos fíjate una cosa, no existe eso. Cuando hay amistades simbióticas, vínculos simbióticos, relaciones simbióticas, terminan siendo destructivos para ambas personas y generalmente terminan cuando caen en la cuenta o cuando uno de los dos o de las dos cae en la cuenta, termina la cosa en una separación, en una distancia, en una agresividad, a veces difícil de manejar. Digo, en el único espacio que es posible, en psicología se considera que la simbiosis es aceptable, es en la relación que tiene la mamá con su hijo cuando está en el vientre. Ahí sí, porque los dos son uno. Yo creo que muchas veces por reacción contra algunas formas de evangelización agresiva, manipuladora y muchas veces degradantes, a veces nos cuesta poner en claro las convicciones, lo que realmente creemos, lo que realmente es aquello que el Espíritu Santo ha sembrado en nuestro corazón y en nuestra vida. Y perdemos así el sentido del testimonio. No estamos testimoniando nada precisamente por temor a esos límites. Y aunque a veces nos parezca mejor insistir en nuestro compromiso que evangelizar, es propio del centro, del corazón de la espiritualidad cristiana, llegar hasta cada hermano, hasta cada hermana con la buena noticia, hablando sin miedo, sin reparos, de lo que hemos oído y hemos visto con nuestros ojos, lo que nuestras manos han tocado. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1. La receptividad y la confrontación son dos aspectos inseparables
del testimonio de fe, del testimonio cristiano. Pero estos dos aspectos tienen que estar en un perfecto equilibrio.